Yo invoco tu nombre sobre esta nación, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Invoco tu nombre sobre las naciones de la tierra, porque solo por ti existen y solo por ti subsistimos, Señor. Sea tuya la gloria, sea tuyo el imperio, sea tuyo el dominio, sea tuyo el poder por los siglos de los siglos. Rey de reyes y Señor de señores, bríndele un fuerte aplauso al Rey, al Rey, al Rey, al Rey de gloria, al Rey de gloria. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ya viene el aire, hermano, no se preocupe. Amén. Gloria a Dios. Vamos, por eso es que me pongo manga larga, porque tenemos que irme preparando para el frío. Gloria a Jesús. En esta mañana Dios ha colocado el sentir en mi corazón, lo confirmó en un milagro y quiero que usted esté concentrado porque muchas veces como cristianos manejamos la liturgia del nombre de Jesús como en una forma religiosa, pero a veces perdemos de vista el poder del nombre de Jesús y lo que su nombre significa. El nombre de Jesús no es importante por las letras o la gramática o porque sea un nombre místico, porque en los tiempos de Jesús muchas personas se llamaban como Él, muchas personas tenían el nombre de Jesús, por eso siempre tenían que hacer la diferencia y lo llamaban a Él Jesús el Nazareno, Jesús el de Nazaret. Incluso en la cruz, cuando Jesús, ¿verdad? Es colocado el letrero, dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos, porque tenían que diferenciarlo de todos los Jesús que existían y que les habían colocado ese nombre. Entonces el nombre de Jesús es el nombre del Rey, no por las letras o por la gramática, sino por lo que representa y la esencia que respalda el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta mañana vamos a observar lo que significa el nombre de Jesús. Para que cuando usted invoque el nombre de Jesús, usted recuerde que invoca ese nombre con autoridad. Usted recuerde que invoca ese nombre con victoria. Usted recuerde que invoca ese nombre con poder y respaldo absoluto. Usted invoca ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Existen muchos pasajes, y les decía ahorita, porque en ese tiempo muchas personas se llamaban Jesús. Y nosotros tenemos que entender la esencia de su nombre. A pesar incluso de lo común que era el nombre, quiero leer una cita bíblica donde a él lo diferenciaban del resto de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 21, verso 11. Gloria al Señor. Perdón, gloria a Dios. Dice la Escritura, verso 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a Marcos 1:24. Mantenga su Biblia abierta o su aplicación donde la tiene, porque vamos a estarla utilizando bastante, porque esto es una escuela dominical. Marcos capítulo 1, verso 24 dice, diciendo, vamos a leer desde el versículo 21 para entrar en contexto. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entraron en la sinagoga. Y entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene
autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los mismos espíritus y los mismos demonios reconocían que él era Jesús. ¿Por qué lo llamaban por su nombre? ¿Por qué decían es Jesús? ¿Por qué bajo ese nombre era que lo nominaban aún los espíritus inmundos? Vamos a verlo en esta mañana. Lucas capítulo 18, versículo 37. Mire también cómo hace la diferencia al llamar a Jesús. Dijo, y le dijeron, este es el ciego Bartimeo, dice, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. ¿Quién pasaba? Jesús Nazareno. Vamos a leer un texto en Hechos capítulo 2, después de la resurrección del Señor Jesucristo, y dentro del sermón que se está dando, la predicación que está dando en esos momentos el apóstol, mire lo que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús Nazareno. Tenían que diferenciar el nombre porque había mucha gente que se llamaba Jesús. El nombre de Jesús se compone de dos raíces. La primera es una abreviatura de Yah, que significa Jehová. Yah, que significa Jehová. La traducción hebrea al arameo significa Jehová. Y el nombre de Jehová, ¿verdad?, es el nombre que Dios le reveló a Moisés. Allá, cuando Moisés le pregunta, ¿cómo es tu nombre? Yo los iré y les diré que voy en tu nombre. Él es el Dios activamente presente. Él es el Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Yahweh significa salva, ¿ok? Porque le dice, irás y salvarás al pueblo de Egipto, al pueblo israelita, de la opresión de los egipcios. Yahweh o Yahweh es salvación, traducido del hebreo y el arameo. Y el nombre Yeshua es la combinación de Yah, una abreviatura que significa el nombre del Dios de Israel. Y la segunda parte del nombre de Jesús significa Yasa, que significa rescatar, liberar o salvar. Así que si Yahweh significa Jehová y la segunda parte Yasha significa rescatar o libertar, significa Jehová, el Dios que salva, rescata y liberta. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos salvó? ¿A cuántos rescató? ¿A cuántos libertó? Aleluya. No solamente era ya la identificación del nombre de Jehová, sino que el nombre de Jesús reúne en sí mismo su propósito, el carácter de su misión, que es salvar, libertar y rescatar. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se les revela a Moisés, ellos estaban reconociendo que los iba a salvar, pero los iba a salvar de una esclavitud momentánea, de una esclavitud física. Pero cuando viene el nombre que es sobre todo nombre, les muestra que no solamente nos salva de lo momentáneo, sino que rompe las cadenas que nos mantenían atadas al mundo de incredulidad, bajo, dice la Escritura, bajo la posesión y el poder de las tinieblas. Él nos hizo completamente libres. El mismo nombre de Jesús, cuando tú lo invocas, está diciendo: soy libre porque Cristo me hizo libre, porque Jesús me dio salvación.
Por eso lo primero que tenemos que entender es el pasaje que leímos al inicio, antes de que oráramos. Hechos capítulo 4, verso 2. La primera connotación que tú y yo como cristianos tenemos que entender de Jesús es que el carácter de su nombre significa salvación. Hechos capítulo 4, verso 12, lo acabamos de leer, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando un día a ti te predicaron de Cristo, y tú que me estás escuchando quizás por las redes sociales o escucharás este mensaje en forma sincrónica, cuando a ti te presentan el nombre de Jesús, tienes que entender que te están abriendo las puertas a la invitación de la salvación eterna contenida en Él, en su carácter. La Escritura dice que Cristo es la plenitud de la deidad, que en Él se manifiesta, Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces se te presenta, el que te presenten a Jesús es presentarte a Dios para salvarte a través de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos se los presentaron? ¿A cuántos se los presentaron? Cuando a ti te dicen que si tú eres cristiano, que si tú eres seguidor de Jesús, lo primero que tienes que tener claro es que el contexto de Él es la salvación eterna de tu alma, porque Él se te manifestó y se me manifestó en salvación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el diablo quiera hacerte creer otra cosa, cuando quiera hacerte pensar que le perteneces, que tú no vas a poder avanzar en Dios, que tú no vas a poder seguir en Cristo, cuando te quiera atar con esas ataduras, recuérdale el nombre que te salvó, porque en el nombre de Él hay liberación, en el nombre de Él hay salvación. Y si Moisés pudo libertar al pueblo de Israel usado por Dios físicamente, en el que yo he creído derribó a las potestades y a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que nada tiene el diablo aquí. ¿Cuántos dicen amén? Nada tiene en tu vida, nada tiene en tu vida, porque Cristo te dio salvación completa, no a medias. ¿Cuántos dicen amén? A veces la iglesia se le olvida que es el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2 nos dice por qué es ese nombre. Vamos a Filipenses capítulo 2 y el segundo punto es este. El nombre de Jesús, diga conmigo, representa autoridad sobre toda autoridad. Diga conmigo, salvación, liberación, autoridad. Filipenses capítulo 2, verso 2. Vamos a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo significa el ungido. El ungido. Pero la unción viene después del quebrantamiento. La unción viene después del quebrantamiento. Por eso el hecho de que Jesús se haya hecho carne es lo que hizo que el poder de Dios venga sobre tu vida y mi vida por la autoridad que Él recibió en carne. Verso 5, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esta es la razón por la que su nombre sobre todo nombre, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay una versión que es muy fuerte y dice, el cual siendo en forma de Dios, no lo tuvo como suficiente. Piensa en eso. Piensa en eso. A Jesús no le titubeó saber que iba a tomar una naturaleza humana
que le hacía, ¿cuántos recuerdan la predicación? Hace 2, 3 domingos que hablamos acerca de el Jesús en carne y el Jesús glorificado. Gloria al Señor. Bueno, ya se la ven. Hablábamos de precisamente esa encarnación de Jesús. Dice que no estimó, no cualquier cosita, porque nosotros estimamos, es que hoy tengo turno, es que hace mucho sol, es que estoy cansada, es que eso demora mucho. Jesús no estimó cualquier cosita, estimó, valoró el seguir siendo igual a Dios en forma interna y externa. Nada más ni nada menos que eso, Eva. Nada más ni nada menos que el seguir siendo Dios en espíritu. No lo estimó, no le pareció suficiente con tal de salvarte. Por eso, como dice el hermano Elber, cuando nosotros le damos al Señor no le podemos dar a medias, porque Él no nos dio a medias, Él lo dio todo y se entregó a sí mismo todo por completo. No le importó dejar de ser igual a Dios, Dios mío, para salvarnos a nosotros. Eso no tiene comparación. No importa nada de lo que nosotros hagamos, jamás podrá asemejarse lo que Él renunció por ti y por mí. Así que cuando usted quiera levantar una excusa para seguir a Dios, yo le recomiendo que vaya a esta balanza y pese lo que usted está poniendo al lado de lo que Él puso por usted. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Recuerde que esta es la causa por la que en el versículo más adelante va a decir que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. La capacidad de amor de Jesús, de despojarse de su naturaleza divina por un momento fuerte, el desprenderse por completo y escoger, dice la Escritura, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Vea, ahí no hay orgullo por ningún lado, allí no hay egocentrismo de Jesús. Él es tan perfecto, pero tan gloriosamente perfecto, que Él estimó siendo el Dios que mantiene todo el universo, que mantiene absolutamente todo. No estimó el ser siervo, ni siquiera fue que vino aquí a la tierra como rey. Sí vendrá por segunda vez a establecer su reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese momento vino como siervo para podernos salvar, vino como hombre, y dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, no que lo humillaron, sino que él mismo, porque él tenía el poder de solo levantar su mano y todos esos que lo abofeteaban, que lo injuriaban, podían caer bajo su poder, pero él sabía que la única forma era morir como hombre para salvarnos a ti y a mí. Esa humillación tan perfecta de Jesús, tan perfecta de Jesús, dice la Escritura, verso 9, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, por esa razón, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La Escritura dice que el que se humilla será exaltado, porque aunque el mundo no lo entienda, cuando tú te humillas delante de Dios, Dios es el que pelea por ti. Y en el caso de Jesús, no solo se humilló, sino que la Escritura dice que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. El Dios santo, 3 veces santo, que los serafines no se atreven a mirarle, los ángeles que tienen 6 alas. Dice la Escritura que con 2 alas cubren su cuerpo, con 2 cubren sus pies como símbolo de respeto a la autoridad, y con 2 cubren sus ojos. Los seres ardientes que no han pecado no se atreven a verlo por la santidad, y él se humilló tanto que llevó el chisme, que llevó la fornicación, que llevó la idolatría, que llevó la mentira, que llevó todo pecado.
en su propio ser para salvarte a ti y a mí. Él se humilló hasta lo sumo para traer salvación. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Yo no sé si a usted le emociona, pero el Dios que yo tengo es sobre todo poder, sobre toda autoridad. Así que a mí no me importa, no tengo por qué validar cualquier situación que tú veas más grande. No puede ser más grande que él ninguna situación. Porque Él es nombre sobre todo nombre. Y si tú invocas el nombre de Jesús sobre toda situación, eso se romperá. Porque no hay un nombre bajo el cielo más grande que su nombre y su autoridad. Amén. Allá en la escuela dominical, gloria al Señor. Gloria a su nombre. Para que en el nombre de Jesús, verso 10, se doble toda rodilla. Mire la autoridad del nombre de Jesús. De los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Ángeles, arcángeles, serafines. Se doble toda rodilla de lo que está en el cielo. Y debajo de la tierra. Toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso, las personas que no adoran a Jesús van a desaparecer. Porque la Escritura dice que toda rodilla se tiene que doblar. Y si la Escritura dice que es toda rodilla. Él es el único que se dio para salvarnos. Pero el enemigo es tan astuto que le hace creer a muchos que tiene más poder y más autoridad. Y terminan creyéndolo y no reprendiéndolo en el nombre de Jesús. Bajo el nombre de Jesús, diga conmigo, hay salvación, liberación, autoridad y adoración. Dice que toda rodilla se doblará. Estaba meditando en los tiempos. Y todavía hay algunas culturas como la coreana, donde hacen que las personas se inclinen, hinquen las rodillas frente a un hombre. Cuando usted dobla sus rodillas, estando entendido a quién te estás acercando, bajo qué poder de autoridad te estás acercando, es bajo la autoridad absoluta del nombre de Jesús. Y en esa autoridad, cualquier otra autoridad tiene que ser sometida. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús hay perdón. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, verso 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo lo llamará? ¿Por qué? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Escritura dice en la carta de Juan, hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. No es en mi conciencia, porque muchas personas le piden perdón a Dios, pero ellos mismos no aceptan perdonarse. Si a mí Jesús me perdona, ni siquiera, como dice la Escritura, ni si mi conciencia me acusa, ni si mi conciencia me acusa, porque más que mi conciencia es Él. ¿Cuántos dicen amén? Quien quiere que se mantenga la persona derrotada y creyendo que no tiene perdón es el enemigo que ha rehusado toda oportunidad de Dios. Pero cuando tú vas a su presencia y te humillas delante de Él y le pides a Él perdón, precisamente dice la declaración en Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si hay algo en lo que tú puedes
sentirte limpio por completo, limpia por completo y libre, es cuando tu perdón está sometido bajo la sangre de Jesús, bajo el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, llámese como se llame. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un fuerte aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús hay poder para orar. Juan capítulo 14, verso 13. Perdón, vamos a leer en Juan 16, del 23 al 24. Gloria al Señor. Le enseñaba Jesús a los discípulos en el verso 23 y para nuestra enseñanza, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a leer enseguida 14 del 13 al 14 de ahí mismo de Juan. Juan capítulo 14, verso 13 al 14. Se va 2 capítulos atrás. Vamos a leer desde el versículo 12. Juan 14, 12. Dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando tú vas a la oración y tú pides algo conforme a la voluntad y al propósito de Dios, nunca se te puede pasar no mencionar el nombre de Jesús. Porque tú puedes pedir cualquier cosa, incluso bajo su voluntad. Pero si no invocas el nombre de Jesús, no estás pidiendo bajo ninguna autoridad. Estás pidiendo por ti. Estás pidiendo por tus pensamientos, por tu respaldo. Y nosotros nos acercamos a Dios, es por la autoridad del Señor Jesucristo. Nos acercamos confiadamente, dice la Escritura, al trono de la gracia. Entra con confianza al trono de la gracia para que alcances el oportuno socorro. Y el nombre de Jesús no está solamente en los líderes, no está solamente para el pastor, no está solamente para los profetas. Tú te puedes acercar en el nombre que es sobre todo nombre, claro, de la autoridad que Él representa, y pedir conforme a su voluntad. Y Él ha dicho que lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Pero en el nombre de Jesús no vas a pedir como a veces gente cuando se emociona y utiliza el nombre del Señor en vano en el mundial. Ay, en el nombre de Jesús que se le parta la pierna, Señor, el del equipo contrario. Arrepiéntase, hermano. Deje de estar utilizando el nombre de Jesús en vano. Y entonces se come la salchipapa así grandotota, así con el poco de chimichurri, así que eso no hay ni un huequito. En el nombre de Jesús eso no va a hacer daño. Arrepiéntase, hermano. Debe estar utilizando el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, en vano. Sí, hermano. A veces lo hacemos folclóricamente, ¿o no? Cosas que usted sabe que no están conforme a la voluntad de Dios. Y en el nombre de Jesús, ojo, cuidado. No es su nombre en vano. Si Dios no permitió que se jurara por el templo, dice, no juréis ni por el templo ni por el altar. Si no permitió por eso, que son instrumentos de su representación, imagínese jurar o tomar el nombre de su Hijo, que es su esencia, del Dios hecho carne, en vano. Gloria a Dios. ¿Cuánto es un aplauso al Señor? Eso como que dio duro.
Vamos a copiarnos aquí, eso en el nombre de Jesús, la profe no se va a dar cuenta. Uy, cuidado. Cuidado. Porque vamos a mirar que nosotros, el nombre de Jesús se nos dio bajo la autoridad de su santidad y de su respaldo. Y no es para ser utilizado como un nombre místico. Vamos a ver en Hechos capítulo 19, gloria al Señor. Hechos capítulo 19, versículo del 11 al 20. Mire lo que pasó en unos que quisieron utilizar el nombre de Jesús inadecuadamente. Y hacía, ¿todos lo tienen? Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? El apóstol Pablo, gloria al Señor. Estamos aquí en cuerpo, alma y espíritu, como le digo yo a mis estudiantes. Yo necesito que usted esté aquí en cuerpo, alma y espíritu, no que su cuerpo esté aquí y su mente esté volando por allá en el puesto de votación. Todo tiene su tiempo, aquí es aquí ahora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus inmundos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, eso parece como raro, pero sí existe y hay varios ejemplos en la Biblia. Un judío que significa que es del pueblo de Dios exorcista, pero sí habían varios de esos que se habían dejado engañar. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Éfeso era conocida por una ciudad donde se practicaba abiertamente la hechicería y la brujería. Y Pablo llegó a predicar un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y ellos pensaron que era un nombre como el que ellos utilizaban, o que ellos podían utilizar el nombre de Jesús como un amuleto, como unas palabras mágicas. Cuidado con eso. Y dice la Escritura que comenzaron a tratar de reprender a los espíritus malos en el nombre, y eran tan descarados que decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, o sea, por si de pronto me equivoco, que ni sabían quién era Jesús. Ni sabían quién era Jesús. Y el espíritu inmundo les dice, a Jesús conozco. Pero ojo, el diablo conoce a Jesús no porque tenga una relación con Jesús, sino porque reconoce toda la autoridad que él tiene y sabe de la autoridad de Jesús. Y los espíritus conocen la vida espiritual y si ellos son los que tienen las puertas abiertas o las puertas cerradas a ellos mismos. Saben que tienen la puerta cerrada a todo aquel que se la abre a Jesús. Porque antes de reprender un espíritu, usted tiene que entender la autoridad que usted porta en el nombre de Jesús. Pero esa autoridad que usted porta en el nombre de Jesús es una autoridad que tiene que estar acompañada a tu vida y a tu relación con Dios. Porque la Escritura dice, resistid al diablo,
Someteos a Dios, dice primero, someteos a Dios, o sea que yo me someto a su autoridad, a sus principios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. No dice solamente que resistas al diablo y él se va a ir, dice que tú primero te tienes que someter a Dios, porque yo como voy a reprender y estoy llena de amargura, de falta de perdón, y estoy reprendiendo un espíritu de adulterio y paso viendo fotos de personas que no es tu esposo, que no es tu esposa, ¿con qué autoridad lo haces? Por eso tienes que someterte al principio de Dios, no adulterarás. Para que entonces sometido a Dios, Dios pelea por ti y su autoridad es respaldada. Estos exorcistas trataron solo de utilizar el nombre gramatical de Jesús. Dígale al que está a su lado, así no sirve. Tienes que estar al lado de Jesús. Tienes que estar sometido a Jesús. Sí, se la voy a colocar así. Si para usted mismo, que es el que está reprendiendo, no se somete a Jesús, o sea, no valora su autoridad, no respeta su autoridad, ¿cómo pretende usted que otro la respete? Eso es como, por poner un ejemplo muy diminuto, eso es como el que exige que respeten a su esposa, por ejemplo, y el vecino escucha que le grita todo el tiempo, que la maltrata. ¿Cómo tú pretendes que otro la respete si tú mismo tampoco la respetas? ¿O cómo tú pretendes que otro te respete si tú mismo no te respetas a ti mismo? Entonces, si yo no respeto la autoridad que estoy usando, que en este momento es la autoridad de Jesús, si no tengo en cuenta sus principios y me valen nada sus principios, ¿cómo pretendo que otro sí reconozca la autoridad a la que yo no me estoy sometiendo? Por eso la Escritura dice primero, someteos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Es reconocer la autoridad que tiene Dios. Y la autoridad que tiene Dios no es negociable. Dios dice en su palabra, me llamáis Señor y no hacéis lo que yo les digo. Si tú reconoces la autoridad del nombre de Jesús y Jesús nos da unos principios y unos mandatos, ¿qué tengo que hacer yo con ellos? Respetarlos, obedecerlos, no cuestionarlos. ¿Aló? No cuestionarlos, no renegar, no archivarlos, sino como decía el salmista, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. No es negociable por la persecución. No es negociable por mis deseos. No es negociable por mis argumentos. Es lo que Él dice y así es. Gústeme o no me guste. Fui como más clara, ¿no? Sí. Directa, dice María Alejandra. Sí, hermano. Porque los mandatos de Jesús a quienes nos convienen son a nosotros. Porque Dios sigue siendo Dios. Si tú no los cumples, igual Dios sigue siendo Dios, Dios no le va a afectar. Lo que Él no quiere es que te afecte a ti, porque los mandamientos son como señales de tránsito. Si usted tuvo una señal así, ¿cómo es la señal de barranco, los que manejan? La señal de barranco, ¿cuál es? Como una montañita cayéndose. Ah, si usted ve esa señal y usted va conduciendo, hermano, usted se tira por donde dice que no pase. Enseguida, ¿qué hace si usted ve una señal de que hay barranco y es al lado derecho y está al lado izquierdo libre? ¿Usted qué hace? Desviarse enseguida porque hay un barranco. La señal te dice, aquí hay un barranco, cuidado que te vas ahí. Pero si tú haces caso omiso a esa autoridad, no me importa. ¿Y por qué está ahí? No está allá, es que esa gente es bruta, no sabe dónde pone las cosas. Y discuto con el principio, con el mandato. Me voy para el barranco. ¿Fue culpa de Dios? No. ¿Fue culpa de los de señales? No, tú no quisiste obedecer la señal preventiva que te estaban dando. Entonces los mandatos son señales
que nos convienen es a nosotros. Es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando tú te sometes entonces a esa autoridad, tú estás respetando esa autoridad y esa autoridad te respalda. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Y mire lo que dice, que es lo que me parece más espectacular de este versículo. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Se supo por todo Éfeso. ¿Y qué era Éfeso? Cuna de hechicería y de brujería. Imagínense, Hércale, imagínate que fueron a utilizar el nombre de Jesús así, por magia, y los espíritus se les saltaron. ¿Y qué efecto produjo eso? Mire lo que dice la Escritura. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. O sea, ellos dijeron, ese nombrecito no es para jugar. Ellos dijeron, el nombre de Jesús no es para jugar. Dice que tuvieron temor todos ellos. ¿Temor de qué? De utilizar el nombre de Jesús en vano. Se dieron cuenta del respaldo y el poder de su autoridad. Dice, y era magnificado el nombre ¿de quién? ¿De quién? Lea, hermano, estamos en el verso 17. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y mire lo que dice. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El efecto que produjo el reconocer la autoridad de Jesús. Dice que muchos judíos, exorcistas también, y de los que estaban ahí, dice que vinieron y comenzaron a echar los libros de magia. Y dice la Escritura, y cuando la Biblia da un precio es para que tú y yo nos demos cuenta de la magnitud. Dice que costaban ¿cuántos? Aproximadamente 50,000 piezas de plata, que equivale a lo mismo que 50,000 piezas de dracma. Y cada dracma era el valor de un día de salario. Si nosotros lo ponemos al día de hoy, ¿cuánto cuesta un día de salario en Colombia? Que no es uno de los mejores sueldos del mundo. El salario mínimo un día está en 66,600 pesos, si no estoy mal. Me corrigen si estoy mal, no, ¿verdad? Es así. 66,600 pesos está un día de salario mínimo. Multiplíquelo por 50,000. ¿Cuánto le da eso? Por 50,000, porque eran 50,000 dracmas. ¿Cuánto da eso? ¿Sabe cuánto da? Da 3.330 millones de pesos. 3.330 millones de pesos. Para hacer un comparativo de lo que representaba el poco de libros de brujería que ellos tiraron a fuego, porque reconocieron que había uno más grande de 3.300 millones, una autoridad superior, que ya eso no servía, que ya eso era basura. Tiraron, no les importó tirar al fuego, que se destruyera la materia prima en la que ellos se habían acobijado como autoridad, porque entendieron que había una autoridad superior, que es el Cristo de la gloria. Y la pregunta en esta mañana es, hermano, ¿tú sabes la autoridad que te respalda como hijo de Dios, como hija de Dios? Es el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay poder y autoridad. Los de Éfeso tiraron todo a la basura. Y ni siquiera a la basura. Dice al fuego que se quemara. Porque ellos reconocieron que esa autoridad no era más grande que la autoridad de Jesús. Por eso tú como hijo y como hija de Dios no puedes decir, es que no puedo. Es que yo no tengo fuerza. Bueno,
imposible, pero tú tienes la autoridad sobre toda autoridad. Tú tienes el que tiene todo el poder, pastor. Tú tienes el que tiene toda la autoridad, el que puede pelear lo que tú no puedes pelear y puede darte la victoria, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, y sobre su nombre se dobla toda rodilla, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. En su nombre hay, número 1, salvación. En su nombre hay, número 2, autoridad y liberación. En su nombre hay adoración. Muy bien, hermana Denis, apunta, gloria a Dios. En su nombre hay perdón de pecados. No importa lo que el diablo te diga, Jesús nos enseñó, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y más adelante dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ese perdón es obtenido por Él, por Jesús. En su nombre hay poder y autoridad. Y en su nombre, lo que es imposible para los hombres es posible para Él. Colócate sobre tus pies. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Así que en esta mañana, no sé cuál es tu situación, pero si hay algo que te ha robado la comunión con Dios, si hay algo que te está afectando, si hay una situación que tú ves demasiado grande, yo quiero decirte que no hay nada que sea tan grande para el poder y la autoridad de Jesús. Que Él venció la muerte, que Él venció las tinieblas, que Él venció el pecado, que Él venció las potestades. Así que en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Porque te levantas con la autoridad de respaldo. No porque tú y yo tengamos el poder. Porque como lo decían muchas veces los apóstoles cuando los venían a idolatrar, y ellos le decían, ¿qué hacen, varones, hermanos? Yo mismo soy consiervo de ustedes. Adoren a Jesús, porque la autoridad la hay, es en Él. Así que en esta mañana, allí donde tú estás, para que nada empañe tu autoridad, si hay algo que también tienes que confesar delante de Él, si quizás has usado su nombre en vano, este es el momento de decirle, Señor, perdóname, porque en su nombre también hay perdón, porque en su nombre no hay acepción de personas, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, Ria Masheira Mahait, Wamakato Rakaya Maseiko Teria Bashaira Bakait. Vidas que me escuchan detrás de la pantalla en estos momentos, que piensas que no hay salida, que piensas que ya todo se perdió. En el nombre de Jesús, levántate, porque en su nombre hay